Hola, hola, ¿qué tal están? Feliz mañana, bienvenidos a Veo Ocultas. Les saluda Raceda y Bertrán y como ya vieron en cámara, ya está don Frederick Goodman. Yo voy a ingresar en este momento a mi Facebook para poder colocar en pública la transmisión del día de hoy. Vamos a ver si la logramos colocar. No aparece todavía, pero estoy transmitiendo en... Sí, es en mi Facebook. ¿A ti ya te aparece, Goodman? Sí, sí, a mí sí me parece. Ok, ya sé por qué no me aparece a mí. Ya lo resuelvo. Que no pan del cúnico ni el cúnico panda. Ok. Yo pone un pan. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No quiere aparecer. Ah, ahí está ya. Ok, ahora sí. Vamos a editar privacidad y colocarla en Publix. Muy bien. Voy a quitar aquí este. Muy bien. Sí, a mí sí Ok. me parece. Estamos listos. Ahí está el tema de hoy, el deshacimiento del ego, la religión. La semana pasada, mi querido Goodman, hablamos del tema de la guerra de los sexos, sí, y cómo se llama, y bueno, estas, llamémosle así, sabes, yo creo que la semana pasada, más bien voy a cambiar el título del programa, voy a poner la guerra de los sexos parte 2, porque yo creo que hay aspectos que no profundizamos en relación a realmente el balance. Ya lo hemos hecho en otros programas, pero bueno, partamos de aquí, no importa. Vamos a partirlo así de esta manera. Igual tiene que ver. Como decía, la semana pasada hablamos del tema, el deshacimiento del ego, ¿verdad? Con una orientación a la cuestión de la guerra de los sexos. Es decir, esta idea del sistema de mantenernos separados, de vernos encontrados, entre bromas, entre conclusiones propias que uno hace, porque también es parte del engaño de la mente, querer ver esas diferencias, quién es mejor, quién es peor, o en lugar de ver que los dos tenemos diferencias que nos hacen más bien complementarios. O sea, la idea de complementariedad está muy, bueno, no se usa realmente como debería de usarse en comprender realmente que lo que estamos buscando es esa unicidad, esa complementariedad entre ambos sexos para realmente reflejar esa unicidad de lo que somos. Eh, Primero, antes de poder explorar un poquito más esto, y así tú lo quieres hacer de entrada, pues lo haces, pero eh, hay un versículo que yo mencioné el día o la semana pasada en esta nueva faceta del deshacimiento del ego, y es el versículo que nos presenta el apóstol Pablo. Aquí está, vamos a ver, no, no es, este es, bien. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Voy a pasar al siguiente versículo. Porque Adán fue formado primero desde Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación modestia. Pues hay enseñanzas de lo que algunos llaman la sana doctrina, ¿verdad? Donde en los movimientos evangélicos, donde, o protestantes, donde rígidamente pues tienen como fundamento el que una mujer no puede ser pastora, no puede enseñar, etcétera. He tomado mucho de este versículo que hoy estamos mostrando, ¿verdad? Asimismo que la mujer, no, ¿dónde está? Perdón, porque no permito, y hoy lo imperativo, hay que escucharlo o ver lo imperativo del versículo, porque no permito a la mujer enseñar, o sea, no permito, es como una orden, yo, Pablo, pero la pregunta sería, bueno, Pablo no lo permite, o sea, él no lo permite, es una orden de él, o cómo es la cosa. Y algunos aquí entran en el pensamiento de que no, que es palabra de Dios. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en nombre de Dios, y entonces es una orden de Dios, no permite, que no se permita. Y bueno, vemos también, porque esto no está desasociado, o sea, no es un pensamiento que no tenga una línea de concatenación de ideas y de principios, porque lo vemos también en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento podemos nosotros observar que tampoco se le permitía a los antiguos israelitas
tener o fungir como sacerdotes. El sacerdocio era algo particular para los hombres. Lo único que vemos realmente en el Antiguo Testamento es que las mujeres sí fungieron roles importantísimos en la historia, ¿no? Que como el caso, por ejemplo, de Débora, que pues fungió como juez en aquel momento. No sé si realmente estipulaba la ley mosaica que la mujer eh, podía fungir como juez, pero no como sacerdote. Eso no, yo no lo sé, no lo tengo claro. ¿O qué pasó ahí? ¿Por qué Débora sí pudo fungir como ejercer el rol de juez? Pero me parece a mí, según lo que entiendo del Antiguo Testamento, o mejor dicho, en las normativas de la ley mosaica, no estaba permitido a la mujer ejercer el rol de sacerdote. Vamos a ver si mis pequeños hacen silencio porque estamos en vivo. Niños, estoy en vivo. Silencio, por favor, amores. Entonces, en ese sentido, eh, no lo recuerdo si la ley mosaica lo decía. Pero bueno, no tiene nada de lo que no tenga un sustento, un arraigo entre Antiguo y Nuevo Testamento, pues esta visión paulina. A muchos les molesta decir esta visión paulina porque estrictamente quieren que uno diga la palabra de Dios que le fue dada a Pablo. Bien, ahora, muchos consideran también que Pablo hace esto como una recomendación, aunque la palabra es imperativa. Yo no veo que Pablo esté recomendando ahí, ¿verdad? Miren, si quieren yo les recomiendo que mejor no, la mujer no enseñe, porque esto es un tema de la cultura misógina de este momento, entonces no es por el arraigo mental que tiene el judío, es mejor, ¿saben qué? No es el momento histórico para que la mujer pueda, ¿cómo se llama? Enseñar. Esperemos más adelante que pasen los siglos donde ya pues la conciencia se desarrolle y ya las mujeres puedan desarrollar el rol de pastoras, hoy profetas y etcétera, tantas cosas más dentro de la mente, sí, seglar protestante. Porque bueno, pues seguimos viendo que en el catolicismo no hay sacerdotisas, pero en antiguas religiones sí habían sacerdotisas. Es más, en la época de Babilonia, sí, o de la Israel que fue en cautiverio por los babilonios, por Nabucodonosor, pues hay registros de que sí habían sacerdotisas en el reino de Babilonia, pero esto de sacerdotisas en el pueblo de Israel, no. Entonces, repito, aquí Pablo dice, no permito a la mujer. Y uno de los argumentos que también se da está ligado a lo que mismo Pablo dice en los versos más adelante, que lo voy a colocar. Dice, porque Adán fue formado primero después de Eva. Entonces, dicen, bueno, ahí claramente podemos ver que Pablo, la razón por la cual dice esto es porque Eva eh, vino después de Adán. Y además, más adelante dice el verso, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. O sea, aquí está claramente, dicen, ¿verdad? Afirman que la cuestión es porque Eva fue engañada. Entonces, porque la mujer tiene ese principio de querer gobernar sobre el hombre, cosa que no deja de tener sentido cuando vemos hoy el movimiento, ¿cómo se llama? Feminista, el feminazi, ciertamente es una anhelo de las mujeres que están en estas corrientes de pensamiento aplastar realmente la imagen del hombre. Entonces algunos ven ahora que Pablo por aquí decía eso, pero realmente Eva estaba en un movimiento feminazi o había algo realmente en la mente, porque también algunos atribuyen que precisamente esto viene por la cuestión de Lilith, que se quiso sobreponer sobre Adán. Entonces hay un principio, ¿no? Un principio arraigado en la mente corrupta femenina de querer sobreponerse a lo masculino o gobernarlo o qué sé yo. Pero dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación modestia. Esta parte va a ser interesante también
que nos pueda dar tu aporte. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que se salvará engendrando hijos? Y como ya hemos hablado que esos conceptos de salvación, cuando los extrapolamos a la conciencia, están hablando de una sanidad de la mente corrupta, es decir, el poder rectificar la mente que está desequilibrada. Y esto tanto, no me refiero solo a mujeres y hombres, sino que la mente del hombre en general, es decir, tanto el hombre, sí, el masculino como la femenina, entramos en estos juegos de Matrix con mentes desequilibradas, con la energía sexual también desequilibrada, en algunos casos una, un peso mayor de uno sobre el otro en los sexos como tal. ¿Verdad? Hay unos que tienen muy acentuado el masculino siendo femeninas y otras que tienen otro, o sea, la energía masculina tienen mucho más acentuada siendo mujeres y otros varones tienen mucho más acentuada la energía femenina, ¿sí? Siendo masculinos, pero también entendiendo que en esta vida tenemos que equilibrar las dos energías. También tenemos una porción nosotros dentro, o sea, el hombre también debe de equilibrar su energía masculina y femenina, porque los dos, el hombre y la mujer, tanto comparten las dos energías, o sea, mixtas en su interior. Entonces, son cosas que de repente pues no tenemos esas visiones y vamos a comenzar por acá. Sé que hemos hablado muchas veces que detrás de lo que Pablo escribe, no podemos negar que hay una guía del Espíritu Santo en función de muchos elementos encriptados que van para la conciencia, lenguajes para la conciencia. Entonces, podría, y yo leyendo esto, podría entender más bien que Pablo lo que encripta en esto, y no sé si realmente literalmente la mente de Pablo estaba así, ¿verdad? Pero o realmente fue una inspiración que escribió algo enfocado a la visión judaica del hombre sobre la mujer, de realmente literalmente lo que escribe, de que por culpa de la mujer Adán peca. No sé si realmente lo es así o el Espíritu Santo, pues conociendo esa mente de Pablo, pues guía esas palabras en función de esconder un mensaje mayor que podría estar encriptado en la cuestión de cómo funciona la mente masculina y femenina y en este caso, pues si quizás detrás de esto hay una imagen de entender que la una y la otra deben de estar ajustadas, que la mente femenina debe de regirse primeramente por una mente racional antes de una mente plenamente emotiva, sino que también debe de ajustarse, o sea que la mente femenina como tal, o sea, no hablando de mujeres y hombres, sino de mentalidad, que uno no puede dejarse guiar plenamente por las emociones, sino que también debe de ejercer que la emoción debe de regirse, ¿sí? Ajustarse, sí, ceñirse a, a lo que es el análisis, la visualización, la mente racional, como representa la mente masculina. Así que comencemos por acá. Primero, Pablo realmente cree, ¿cómo crees tú que Pablo escribe esto, influenciado por una mente en cierta manera, diría yo, misógina o una mente plegada a la visión de culpar realmente a la mujer, eh, a una mente plegada a la legislación mosaica? ¿Cómo ves esto o crees? Y luego, ¿cómo lo descifras, lo decodificas para la conciencia realmente lo que Pablo puede estar encriptando? Vamos a comenzar por acá, Don Goodman. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, antes que nada, no puedo hablar por Pablo porque Pablo tendría que defenderse a sí mismo. Él es el que sabe por qué está diciendo lo que está diciendo. Pero sí podemos analizar lo que el Espíritu Santo eh, le pusiese a él escribir. Porque lo que ocurre a veces también como escritor es que si tú estás siendo guiado, ¿sí? por la conciencia y por la intuición, no vas a escribir cosas arbitrariamente, ¿no? Sino que lo que vas a escribir está más allá de tu propia comprensión en ese momento. Es decir, estás escribiendo algo y puede que ni siquiera estés del todo comprendiendo la profundidad de lo que estás escribiendo, ¿no? En consecuencia, ¿qué es en realidad lo que habría querido el Espíritu Santo transmitir? Porque aun cuando pueda parecer que estás leyendo algo contradictorio o loco, hay algo detrás de todo eso. Entonces, no es tanto, o sea, podemos deducir, sí, por un lado lo que el escritor está queriendo escribir, pero si consideramos que él no está escribiendo por capricho, sino que él se consagra a la conciencia y a la intuición antes de redactar un escrito,
porque estás haciendo algo con tu pulso, estás eligiendo unas palabras específicas, estás revisando muy bien que todo lo que vas a decir sea bien entendido, y pienso que si ves que no te gusta, lo doblas y lo tiras y revisas otra vez que lo que quieres transmitir vaya a quedar bien entendido, ¿no? Entonces te vas a pensar bien todo lo que vas a escribir, porque es para una comunidad entera, ¿no? Entonces, si él está diciendo algo, pienso que hay algo que le está llevando a que él lo escriba. Ese algo que le está llevando a que él escriba va más allá de los aspectos elementales que se pueden ver, ¿no? Lo que se juzga según las apariencias. Así que tiene aquí el texto, ¿no?, de Timoteo. Como bien dijiste, él dice: yo no permito que la mujer enseñe. Oh, fantástico. Entonces, en cuanto al criterio de él, sí, él que no lo haga. Ahora, los demás tienen otro criterio, pues, que piensen diferente. Había un problema, lógicamente, en la sociedad judía respecto de eso, y como estabas diciendo, lo hemos mencionado ya varias veces. Hemos comentado, bueno, he explicado también que Shimon Kefa, al que llaman comúnmente Pedro, tenía diferencias con Mariam, ¿sí?, con la esposa de Jesús, y tenía problemas también con Tomás, Tadeo y otros cuantos que eran opuestos a la idea de que alguien, como el caso puede ser de una mujer, que tuviese algo que aportar, no lo pudiese aportar, ¿sí? Y en cambio, Shimon Kefa no le gustaba, sí, nada que tuviese que ver con mujeres, y hubo muchos, tanto comentarios de él, ¿sí? ¿Cómo se dice en español? In the open, hacia las personas, ¿no? Como en el grupo cerrado, como él mismo diciéndole cosas a Jesús, ¿sí? Sobre qué papel que tiene que estar, por qué tienen que estar las mujeres metidas ahí. Pero hay que entender también que todos ellos están pasando por un proceso de transformación, ¿sí? Entonces, de hecho, tal fue así que poco tiempo después del asunto este que llaman del Pentecostés, en el que ellos son llenos de una conciencia, digamos, temporalmente, ¿no?, especial, Mariam se va, ¿sí? Se fue para París. Entonces, ¿por qué? Porque sabía que mientras Kefa, Shimon, ¿sí?, Pedro, estuviese siendo un referente del grupo, y su opinión fuese tomada en serio y por encima de todo fuese tan recalcitrante, no iba a poder ser escuchado, ¿sí? A pesar de que, como digo, Tomás, Tadeo, Andrés, algunos otros, sí estaban de acuerdo con escuchar las opiniones de ella, porque entendían que ella era mucho más entendida que la mayoría de los discípulos en lo que era la interpretación de las enseñanzas de Yeshua, ¿no?, de Jesús, lo cual también pasaba con Felipe. Lo que pasa es que no, ese tipo de comentarios no los encuentra uno, porque a Felipe y a Mariam casi que se les oculta, no es como que se le da demasiado énfasis a Pablo, demasiado énfasis a Pedro, y a los que realmente debería darse ese énfasis apenas si son mencionados, ¿no? Entonces, primero que nada, entender eso, ¿sí? Que eso es era una sociedad complicada, y que venían de una cuestión, no de la palabra patriarcado, creo que no encaja ahí, sino una cuestión polarizada en el sentido masculino. Ves patriarcas masculinos, ¿sí? Encuentras apóstoles masculinos, ¿sí? Encuentras en la mayoría de los casos maestros masculinos, o sea, siempre eran maestros masculinos, profetas, muy rara vez a lo mejor la hermana de Moisés, casos así muy, muy, muy particulares. Eh, y fíjate que de hecho también la regañan a ella, por así decirlo, ¿no?, en el Sinaí. Mm, y después, como está diciendo, casos puede haber de jueces, pero en términos generales siempre eran hombres. Y habría que preguntarse uno por qué, y no en el sentido misógino, ¿sí? Sino en un sentido un poco más trascendente, ¿no? Un poco que tenga que ver con la psicología, que tenga que ver con la familia, que tenga que ver con la sociedad. Si no hubiese hijos, es decir, si no hubiese un aspecto del clan y la familia, pensarías, bueno, exactamente cómo se manejan los roles en una relación. Pues 50-50, es decir, eh, que cada quien haga su parte, y pues si cada quien es mejor en cierta área, pues a lo mejor le pone un poco más de énfasis, y podrías manejar muchas cosas a iguales. Si fuese a la hora de un criterio, encontramos que hay tribus, ¿sí?, en muchas culturas donde las mujeres son parte del grupo de la asamblea, el grupo de los ancianos, no hay ningún problema.
pero también porque ya son personas que ya no juegan un rol dentro de un hogar porque ya sus hijos están grandes, ya son hasta abuelas, ¿no? Entonces ya como que su rol es diferente. Entonces, primero es eso, entender el aspecto del hogar, ¿no? ¿Qué es el hombre antes de los 50? ¿Qué es la mujer antes de los 50? ¿Y qué es después de los 50? ¿Qué rol estaría jugando dentro de una sociedad, de un clan? Eso se ha omitido hasta el día de hoy. No ves, de hecho, en la sociedad, grupos de asambleas de ancianos que sirvan para asesorar a la sociedad. No, los meten en un asilo, ¿sí? O los tratan como inútiles, cuando en realidad ellos son el acervo social, cultural y de intelecto y de sabiduría para la sociedad. Pero sí, como que no, 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 porque saben que ellos pueden ser una influencia importante para la sociedad. Entonces, cada uno juega un rol. Lo mismo desde la revolución industrial. ¿Qué es lo que se busca? Que los hijos no tengan un padre, ¿no? Entonces, primero con la revolución industrial es llevar al papá fuera, que está todo el día fuera, y la madre se encarga de todos los roles ella sola. Entonces, el hijo, la hija no tienen la figura paterna porque el padre siempre está fuera. Entonces, la idea es pensar que para la subsistencia hay que renunciar al padre, ¿no? Entonces, se crea esa programación en el interior. No es como, por ejemplo, en la antigüedad que se levantaba muy temprano cuando salía el sol, estaban 6 horas en el campo o en la pesca y ya para el pasado el mediodía, ya el resto del tiempo lo pasaban en familia, ¿sí? Lo pasabas con el hogar, ya se recogían y no había más trabajo. O sea, trabajaban sin mucho 6 horas. Pero encuentras una sociedad actual donde el mínimo son 8 horas, 9 horas, más el tiempo que tardas del transporte, ¿sí? Y cuando vienes a casa estás cansado. Lo que quieres, pues, se toman una cerveza, se ponen a ver la televisión, quieren un videojuego o prefieren quedarse en el bar para desconectar de la tensión psicológica y emocional del cansancio al que vienen sometidos. Entonces, o si no, van y se gastan el dinero en prostitutas o se gastan el dinero en un bar, perdón, en un casino con juegos, porque es una forma de desviar la atención de toda la frustración que están acumulando, porque no es que sea un día o 2 días, sino que se vuelve el hábito y el estilo de vida. Entonces, como no tiene sentido, la mente se empieza a enloquecerse, ¿no? El que se queda en el hogar es lo mismo porque está, ¿cómo se dice? Exagerado el rol que está cumpliendo, que se supone que está un tiempo con los niños pequeños, pero los niños crecen y aún así siguen viviendo con los padres. Entonces, hay una serie de cosas que como se extrapolan, esa es la palabra que estaba buscando, sí, si se extrapolan, producen un cansancio, que es lo que hemos encontrado con la esclavitud. En Estados Unidos se ve que después del maltrato hacia las personas afroamericanas o de descendencia afroamericana, que hicieron, muchos de ellos se han vuelto racistas. Entonces, han cogido ese trauma que guardan y en vez de llevarlo al perdón y a la trascendencia, lo siguen guardando entre ellos. Eso no quiere decir que no siga habiendo muchos, entre comillas, blancos supremacistas que quieran seguir siendo racistas. Pero entonces también encontramos una idea que es falsa, ¿no? De una opresión hacia la mujer en países donde en realidad eso no existe y hay poco registro de que haya existido. Puede que sí mucho de la Edad Media hasta ciertas mujeres por parte de las instituciones religiosas, como es el caso del catolicismo, ¿no? Pero en términos generales no encuentras eso. De hecho, tú vas a Israel y por lo menos en la experiencia personal de conocer, de visitar por lo menos 20, casi 20 países, es el país donde más familias he visto, ¿sí? Donde uno de los aspectos más importantes de ellos es con quién se van a casar, ¿sí? Cuántos hijos van a tener. Una de las primeras cosas que evalúan en las relaciones, cuántos hijos quieren tener y cómo van a organizar sus asuntos, su apartamento, etcétera, ¿no? Y su economía. De modo que están centrados en eso. Una vez salen del ejército a los 21 años, por lo menos los hombres, las mujeres antes, y ya van con las ideas claras, ya habrán tenido sus aventuras de adolescentes, pero ya salen del ejército con las ideas, salen más centrados, ¿no? Entonces están pensando en eso, y esa es la idea que ellos tienen. Tú vas la playa, en el parque, lo que sea, y ves una cantidad enorme de familias, esto con el carrito, la otra embarazada, no sé cuántos niños, parecen los Amish, pero luego vas a otras partes del mundo y ves, no ves casi, o sea, vas que la natalidad ha disminuido, que el concepto de la familia se ha ido degradando, y te das cuenta cómo hay algo sospechoso en todo esto que estamos observando y también la tendencia a esto de los jóvenes de hoy día que no saben lo que son. ¿Por qué? Porque se está minando el rol que tiene el hombre como eje, ¿sí?
y se está dejando a la mujer que no es lo que no es, digamos, lo que le corresponde dentro del clan, porque tiene otras virtudes en las cuales es mejor, pero la sacan de ahí y la ponen en un ámbito que, no, que es como si coges una leona, ¿sí? Que está acostumbrada, o sea, que en su biología la leona está acostumbrada a hacer ciertas cosas, y le dijese, no, tienes que ser vegetariana y tienes que dejar de estar matando a otras criaturas y tienes que meterte en tal sitio. La leona dirá, bueno, pues lo hago porque la programan, pero en realidad la leona no está para eso, la leona está para cazar. O lo mismo el león. Entonces coges a un ser, ¿sí? Y le haces pensar determinada cosa y lo programas para que se salga de lo que realmente es propio de su naturaleza, ¿sí? Con lo que se siente más conectado. Y lo ves, si le preguntas a una mujer qué es lo que más le gusta en el sentido profesional, y vas a ver que casi gran mayoría le gusta ser enfermera, le gusta la medicina, el curar. Buscas el ámbito en los hombres, le gusta más a lo mejor arreglar automóviles, trabajar en una construcción, y piensas, ¿es que los han programado? No, es que se sienten más conectados con determinadas cosas. Luego, si les preguntas sobre deporte, vas a encontrar que sí hay cierta afinidad, que vas a encontrar que tienen muchas cosas en común en la actividad deportiva, pero desde el punto de vista laboral, les gusta más ciertas cosas. Entonces, no es que los hayan programado, porque vas a ver que van a venir de diferentes ámbitos de la sociedad, sino que se sienten más inclinados hacia ciertas cosas que van más con su interior, ¿no? Y lo mismo cuando ves las guarderías, no ves a hombres cuidando a los niños. A las mujeres les gusta más eso y se sienten más conectadas. Hay una cuestión intuitiva, ¿sí? De ellas. En cambio, vas a ver que al hombre le gusta más a lo mejor algo de más fuerza, ¿sí? Algo un poco más rudo. Entonces, ahí es donde te das cuenta de que hay cosas que están más conectadas con lo que nosotros somos, y nos lleva ahora a lo que estamos hablando sobre la historia bíblica. La sociedad, ¿cómo funcionaba? Funcionaba en que ellos estaban pensando en esta idea del hogar, ¿sí? Y dentro del hogar, ¿cuál era el rol del hogar? Dentro del hogar la mujer se sentía que protegía a los niños, y luego había un ámbito un poquito más exterior, que era la parte donde también participaba en la agricultura. El hombre participaba más de otro tipo de cosas, como era el caso de la guerra, ¿sí? Porque por una cuestión de lógica se entiende que tiene los huesos distintos, ¿no? La musculatura distinta y el tamaño del cuerpo distinto. Entonces es como más natural del hombre prestarse a la guerra. Al mismo tiempo, es más en su masculinidad, en su fuerza, mientras que la mujer es más suave, más sensible, tiene más tacto, y si ella se va a la guerra, ¿quién se encarga de los niños? Entonces, estas son las cosas también importantes. Con la revolución industrial, después de arrebatar a los hombres del hogar, dejar con toda la carga a las mujeres, ¿qué hacen? Entran Rockefeller con toda la financiación del feminismo, y cogen y ahora quieren también arrebatar a las mujeres, ¿no? Entonces, con la mujer, entonces ya no sería solamente los hombres los que estaban siendo la parte que está produciendo para el Estado y para el sistema corporativo, y que de donde el sistema está cogiendo impuestos. Ahora se multiplica, porque ahora también arrebatan a la mujer, ahora tienen el doble de impuestos que está ganando el Estado, ¿sí? El doble de personas que están trabajando para el sistema corporativo y el Estado, ¿sí? A los cuales siguen sacando dinero, eh, con todos estos cuentos y las retenciones que les hacen. Entonces es un doble, es un sistema en el cual ellos ganan el doble con más personas. Y otra ventaja que tienen es que los hijos ya no son educados bajo los valores del hogar, porque antes, que si no estaba el padre, ahora no está la madre. Entonces ahora que los niños pues se conectan con los extraterrestres a distancia para que los eduquen, no, ¿quién los educa? El Estado. Y como los está educando el Estado les empieza a implantar los conceptos del modelo, ideologías y conceptos que son necesarios para el Estado. Es decir, quítale la fortaleza. ¿Por qué? Porque si los niños crecen con un concepto de fortaleza, van a enfrentarse a cualquier sistema, como ocurrió a lo largo de la historia. ¿Sí? Personas que creen en sí mismos y se enfrentan a la tiranía, producen rebeliones, tumban aristocracias o oligarquías, y eso es lo que el Estado no quiere. El Estado no quiere ese tipo de personas, que sean pensantes por sí mismos y que tengan la capacidad de tomar este tipo de decisiones y crean. Entonces, lo que hacen es arrebatar a los padres y amoldarlos a que ellos no crean en sí mismos. Ellos son algo que no saben ni siquiera lo que son. Ahora son vaca, ahora son perro, ahora son no sé cuántos géneros, y cambias el vocabulario, ¿sí? Para coger fornicación, adulterio, poligamia, todas estas cosas, y ahora las vamos a llamar ideología de géneros, ¿no? Para que ya no suene feo, ¿no? Y igual es la prostitución, ¿sí? Coge la prostitución. Ahora dicen, no, ahora están facturando. Ahora es que estoy trabajando en OnlyFans, y lo coges con una idea de que básicamente es prostitución,
pero ahora le cambias, lo rediseñas, ¿no? Y entonces empieza a degradar a la mujer, porque como que ya conseguiste durante décadas ir degradando a muchos hombres, ahora también quieres ir degradando a las mujeres con conceptos donde tú sabes que son sus puntos débiles, sabes por dónde puedes agarrar al hombre, sabes por dónde puedes agarrar a la mujer y sabes por dónde puedes agarrar a los niños. Entonces vas arrebatando y como digo, también a los ancianos. Entonces vas quitándole a cada uno su propia naturaleza, ¿sí? Y les vas ganando terreno y vas echando un pulso y así ya los tienes a todos bajo control. Y ahí donde ya tú tienes uno de los poderes más importantes, tomar el control de la mente de los niños para crear y amoldar a esclavos perfectos que se encargan de cumplir unas funciones determinadas, que son incapaces de resolver problemas por ellos mismos, porque te pueden resolver exámenes en el colegio y en el instituto, en la secundaria. Te resuelven exámenes, pero pregúntale 5 años después sobre esa materia y no se acuerdan de nada. O ponlos en la vida práctica a resolver problemas y no saben. Solo hay aspectos técnicos, no prácticos. Entonces ellos no quieren que ellos resuelvan problemas, ¿sí? Y que sean resolutivos, sino quieren personas que respondan simplemente a una programación para ser cajero de un supermercado, para vender frutas en una tienda, o sea, para cumplir unos roles muy elementales y que cuando las nuevas tecnologías o la cuarta revolución industrial llegue no sepan hacer absolutamente nada y no puedan hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a la tercera revolución industrial donde nosotros podemos utilizar la mano de obra. Pero con la cuarta revolución industrial, que es IA, que es robótica, que casi todos son máquinas, sí, casi todo está automatizado, la gente ya no sabe qué hacer. Entonces, como la gente no sabe qué hacer, ahora va a depender del Estado, que te va a dar una renta básica a costa de que tú pierdas tus libertades. O sea, todo esto es una agenda que está programada y que va evolucionando y que va creciendo. En la antigüedad eso no existía, sino que la mujer cuidaba el hogar y el hombre se encargaba de asuntos hacia el exterior que eran más típicos del hombre, que es el raciocinio, mientras la mujer es la parte más emocional. Entonces, ella del ámbito emocional maneja las cosas dentro del hogar, el ámbito emocional, pero fuera, la parte emocional no te conviene. ¿Por qué? Porque tú vas a encontrar a los depredadores, ¿sí? Y entre los depredadores vas a encontrar al lobo, a la serpiente, que te van a engañar, ¿sí? O que van a aprovecharse en un ámbito de fuerza, o te ganan con la fuerza o te ganan con su astucia de la serpiente, ¿no? Por eso comparo el lobo y la serpiente. Mientras que el hombre se prepara físicamente para ese tipo de cosas y utiliza mucho más la inteligencia. El hombre a lo mejor dentro del hogar, en ese ámbito ¿sí? Exagerado o polarizado, no está cumpliendo necesariamente con lo que está en su propia naturaleza. Dime. ¿No tienes audio? Gracias. Es que Lenguaje de signos. sí, hay varios aspectos que, bueno, que todavía no hemos tocado y no me has respondido, ¿verdad? Pero te adelantaste con otros que son importantes que quiero mencionar, pero primero, a lo primero, vamos a retroceder para luego hablar un poco de desequilibrios en la mente y esos aspectos que mencionas, ¿verdad? Por ejemplo, la estructura eh, del hombre en comparación a la mujer para ciertas actividades, sí, pero igual vimos en la historia mujeres que tuvieron roles trascendentales, ejerciendo actividades que en el momento eran puramente de hombres, como una Juana de Arco, por ejemplo. Pero voy a dejar esto para más adelante, solo lo menciono, eh, porque es una parte de lo que también quiero analizar en relación al desequilibrio de la mente y las energías masculina y femenina en cada individuo. Pero antes quiero regresar al aspecto detrás de lo que Pablo configura también o podemos extraer de estos versículos de Pablo el por qué, o sea, qué es lo que simboliza para la mente estas directrices de Pablo. No permito, yo como te decía anteriormente, cuando, cuando Pablo, bueno, cuando leemos esto de Pablo, yo tratando de extrapolarlo a una conciencia, no permito, diciéndomela para mí mismo, yo no permito que una mujer enseñe y todo lo que Pablo deriva anteriormente, yo lo tomaría para mí mismo en el sentido de un análisis en conciencia de yo no voy a permitir que la parte, llamémosla así, femenina, todo lo que tiene que ver con intuiciones, emociones, etcétera, etcétera, sean las que gobiernen sobre mis decisiones, porque entonces la vida es un desastre, ¿no? Tenemos que tomar decisiones en base a análisis, a información, a datos, a razonamientos que nos ayuden realmente a conclusiones, aunque obviamente hay momentos donde eso no va a ser, sino que va a ser a mera intuición,
pero siempre, es decir, yo lo que veo es que Pablo lo que está diciendo en términos de conciencia es, pues no nos dejemos llevar, o sea, siempre que todo esté gobernado por la razón, más que, y no en el sentido, eh, ¿cómo decirlo? Materialista de la razón, sino que realmente podamos tener una lógica estructurada sobre las cosas que nos permita realmente decisiones mejores en cada una de nuestras acciones. Y en el caso pues, de enseñar, veo como que Pablo dice, o sea, si va a haber enseñanza, que sea también en base a estructuras, ¿no? Porque a veces pasa, con un diálogo con una mujer, sucede, estás hablando de algo y la mujer ya saltó 3, 4 temas adelante y una como un espagueti, una choricera, y vos decís, tranquila, vamos por el primer tema todavía. O sea, ni siquiera hemos desmenuzado este y ya nos fuimos a otros temas. Eh, por ejemplo, en ese aspecto de cómo algunos han descifrado ¿sí? Cómo funciona la mente masculina y femenina. Algunos dicen que la mente del hombre va como en cajitas. Vamos primero a este aspecto, pasemos al siguiente aspecto, pasemos al siguiente aspecto y vamos uno por uno. ¿Verdad? Mientras que la mujer va con todos los aspectos al mismo tiempo como un espagueti, ¿no? Un montón de derivaciones y entonces en ese tipo de cosas. Entonces, Es capaz regresando, de manejar diferentes cosas al mismo tiempo, mientras el hombre prefiere manejar una, solucionarla y pasar a otra. Y correcto, eso es entonces uno en de los este puntos caso, también perdón, que se menciona, que a perdón, veces se piensa que eso es algo malo, cuando en realidad son virtudes de dos ámbitos diferentes. claro, claro, y vamos a entrar ahora en esto, creo que va a ser en la parte del desequilibrio de las energías, pero en este momento centrémonos en cómo analizas tú estas palabras de Pablo en aspectos trascendentales de la misma. Voy a poner los versículos para irnos punto a punto. Primero, en el punto donde dice, porque no permito a la mujer que enseñe. ¿Qué reflejo tiene esto para la conciencia? No permito que la mujer enseñe ni ejerza el dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. O sea, vemos otro aspecto, silencio, quietud, calma. O sea, sabemos que dentro del lenguaje de la conciencia, el silencio es la calma, la quietud, el sosiego, etcétera. Es donde te alejas de los ruidos para poder estar en calma. Ok, por qué Adán fue formado primero después de Eva y el otro aspecto lo vemos después. Pero en este momento, ¿por qué no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio? ¿Qué es para la conciencia? ¿Cuál es la imagen para la conciencia de lo que Pablo está diciendo, alejándolo de la mente religiosa, caótica, del ego, de guerra de sexo, de superioridad, que el hombre es mejor que la mujer? ¿Qué es lo que quiere decir para la conciencia en cuanto a las energías sexuales representa esto? Bueno, lo que el Espíritu Santo está tratando de transmitir a través de esta literatura es que el ser que adquiere conciencia de sí mismo, ¿sí? Por eso cuando dice yo, ¿sí? Es la parte recta, ¿sí? De uno mismo, la que se está encontrando a sí mismo, que descubre quién es, que, que toma control, ¿sí? Él es el que no permite, ¿sí? Que sus emociones le... Bueno, en el curso, en el curso, sí, el curso de Milagros, Jesús lo menciona también mucho, hablando respecto de cómo hay una serie de, un bombardeo de pensamientos, ¿sí? Bueno, en general, no puedes controlar todos los pensamientos y no puedes permitir que sea la mente, lo que podríamos decir cuando está tu mente en stand-by, que simplemente empieza un bombardeo, ¿sí? De pensamientos e ideas con base en tus creencias, y de ahí fluye una emoción determinada. No puedes permitir que sea eso lo que te está instruyendo. Por eso es tan importante que mantengas una formación personal, ¿sí? Formarte, una capacitación, adquirir nuevos conocimientos, educar tu mente, seguir leyendo más literatura. Entonces, cuando tú estás educando tu mente, la estás llevando a que trabaje más la racionalidad, la parte del raciocinio, a través del intelecto, ¿sí? La absorción de nuevas informaciones y el análisis. Eso es más característico del sistema de pensamiento masculino, no del hombre, sino el sistema de pensamiento masculino. Me estoy refiriendo a la mente y al cerebro. Entonces, ese es Adán, ese es Adán al que se está refiriendo. Cuando en vez de ser la parte racional y analítica la que toma control, ¿sí? Sino que es la parte emocional la que ejerce autoridad, ocurre pues los desbarajustes, ¿sí? Y los desequilibrios que se están viendo en la sociedad
que es hacia donde quiere llevar la Agenda 2030, ¿no? Dividen a las personas, los ponen entre ellos, crea una enemistad, pero en el propio ser crea un trastorno disociativo, crea un problema en la personalidad, se crea un trastorno de la personalidad y un desorden disociativo, porque el individuo no se está descubriendo lo que es él. Como decíamos el otro día, es como el león al que le han inculcado que es una oveja, ¿sí? Y se comporta como oveja, piensa como oveja, hasta se cree que con el espejo del agua ve a un león, cree que es un león que está detrás de él, no se está dando cuenta que es él en el reflejo del agua, ¿no? Entonces él no sabe ser león porque creció entre ovejas y eso es lo que están haciendo, ¿no? Es crear ovejas con las religiones, crear ovejas con las mujeres, crear ovejas con los hombres, crear ovejas con los ancianos, crear ovejas con los que han sido abusados, crear ovejas con los que sufren por X o Y cosa, que tienen alguna parálisis ¿cómo es? Incapacidad, crear ovejas. Entonces lo que hacen es adiestrarlos y crear una programación mental a través de esos y vas buscando los puntos débiles de donde han sufrido para decirle ahora te tienes que sentir fuerte y tienes que imponerte por encima de lo que las definiciones que ellos utilizan, que en realidad son definiciones sacadas de contexto, ¿no? Como patriarcado y como que los hombres son todos unos abusadores y unos violadores, etcétera. Entonces son cosas, después el machismo, palabras que en realidad ni siquiera tienen nada que ver o sea, que tú buscas el análisis social, el análisis de las palabras y la parte social y no tiene nada que ver con lo que te está metiendo en la cabeza. Entonces, lo que tiene que ejercer control, ¿sí? Es el raciocinio, la sabiduría, ¿bien? Pero para llegar a eso tienes que adquirir un conocimiento y tienes que ponerte en la mente de Adán, ¿sí? Es decir, hablando en términos metafísicos. Tienes que pasar un tiempo también de búsqueda interior. Entonces, ¿qué es lo que logras? Lo que no ocurrió al principio con la mente, que es que quien toma la decisión de actuar es el sistema de pensamiento EVA, ¿sí? Es decir, las emociones son las que toman control. Entonces, lo que le está diciendo es que guarde silencio, que se mantenga callado. ¿Por qué? Porque si tú controlas las emociones, la inmensa mayoría de los problemas que tienes en la vida se van a mitigar. Porque de la emoción es de donde viene el que tú vas por la carretera y se te atraviesa un tipo de una moto y te bajas y le quieres pegar. Si controlas las emociones, simplemente frenas, el tipo continúa, tomas aire y continúas. Porque son cosas que pasan. Pero si no controlas las emociones, te bajas, te pones a pelear con él, el otro saca un revólver, pues bueno, la cosa termina mal. ¿Por qué? O te pega un puñetazo y te rompe los dientes. ¿Todo por qué? Porque no controlas las emociones. Entonces salió Eva en vez de salir Adán, que es el que piensa, párate un segundo, vamos a utilizar el raciocinio. El otro va distraído o perdió el equilibrio o lo que sea, o tiene prisas. Sí, bueno, ok, vamos a parar un segundo, deja que pase, no lo voy a insultar y continúo, porque si me paro cada 5 minutos por alguien que va distraído, al final voy a terminar dándome puñetazos con toda la gente. O quién sabe, lamentablemente no saque alguno un cuchillo y me apuñala. Entonces, si empiezas a utilizar más el raciocinio, empiezas a evitar una serie de problemas que te ocurren. Ahora, llevémoslos al plano de la energía. Sin emoción, no se atraen las cosas magnéticamente en la vida. Por tanto, necesitas que haya una emoción para ese tipo de cosas. Pero si la emoción está descontrolada porque la mente, es decir, la idea, que es lo que tiene que ver con el raciocinio, no está organizada debidamente y no toma control, la emoción que viene va a ser desordenada, ¿sí? Entonces, ahí es donde está el concepto de que Eva es el que el que Adán rige sobre Eva. No le dice que deje de existir, simplemente le está diciendo que se someta a Adán. Entonces, las emociones tienen que ser controladas por la mente, por el raciocinio, pero necesita las emociones. En el momento adecuado, la emoción bien focalizada es lo que te va a ser de utilidad. Por eso dice, primero crea a Adán y después crea a Eva, porque primero crea la mente y luego crea la emoción, ¿sí? La emoción no fue primero, ¿sí? Porque la emoción deriva de la mente. Si no existe mente, ¿de dónde va a salir la emoción? Entonces, de la mente es de donde están los pensamientos, el raciocinio y todo eso. Y de ahí, ¿sí? Dimanó la emoción, de ahí se produjo la emoción. Entonces, por eso te dice, Adán no fue engendrado, sino que la mujer perdón, no fue engañado, sino que corrijo. Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada, ¿sí? Es la que cayó en la transgresión. Y ahí es donde vemos la historia de la humanidad, la historia del universo que se transmite, o sea, eh, que se traduce, perdón, de cualquier ámbito. Lo quieres ver en el ámbito de la forma, en el nivel de la mente, donde lo quieras poner, la resolución o la respuesta es la misma,
¿sí? Sí. El raciocinio, la inteligencia, la sabiduría, la lógica, no puede ser burlada por el ego, porque el ego lo que está buscando precisamente es encontrar una falla, una fisura para agarrarse de ahí, pero no puede luchar contra la inteligencia, la razón, la inteligencia y la coherencia, porque la coherencia va a ser un cálculo matemático y automáticamente le va a responder al ego, estás equivocado. Es Bien, como, no sé si han visto alguna vez la serie Star Trek, no sé si te suena sí, Star Trek. Había un tipo llamado Data, el que era un androide, sí, un tipo que tenía la cara verde, bueno, la serie antigua, ¿no? Y él sí, todo era mecánica, mecánica, ¿sí? Él no entendía el chiste, no entendía el sarcasmo, las emociones. Entonces, ¿cómo es? No puedes burlarte de él porque todo te va a hacer una respuesta de cálculo matemático. Pero si vas con una persona que es emocional, le vas a tomar del pelo, te vas a burlar de él, ¿sí? Y vas a engañarlo. Entonces, solo puedes engañar a la parte emocional. No puedes engañar a la lógica y a la inteligencia. Eso es lo que te está tratando de muy decir aquí bien. el pasaje del verso 14. Perfecto. Mira, es interesante porque es lo que hoy exactamente está haciendo el sistema, o sea, votando realmente toda la parte lógica y racional del hombre. Eso lo podemos ver en este momento, que la agenda completa 2030 en el fondo es prácticamente la perversión total de la mente y el desequilibrio total de la mente y anular literalmente, anular la parte masculina, es decir, la parte racional, porque lo vimos en la pandemia, o sea, todo razonamiento lógico de la mayoría de los doctores fue anulado. Sí, con lo que, Ridiculizado, claro. sí, con lo que está pasando hoy con lo del calentamiento global, igual, anulado el razonamiento, ¿sí? Es decir, con tantos temas tópicos que son parte de la Agenda 2030, es como el tema de la electricidad, ¿no? De los carros eléctricos, o sea, ¿y con qué los alimentan? Con energía de la casa que es producida por petróleo, o sea, es una, es decir, hemos vivido en una idiotez tras idiotez. Todo lo que vemos en televisión es todo lo que tenemos alrededor, la forma de alimentarnos, los contenidos televisivos, los noticieros, la política, la salud, la economía, etcétera, etcétera, la visión del trabajo, de la familia. Si analizas cada aspecto, se está anulando el razonamiento, La lógica, claro. la lógica. Todo se está anulando, no hay lógica para nada. ¿Sí? Toda esa ideología woke es una castración de la lógica tremenda. Entonces, definitivamente, en eso simboliza esto. Ahora, te hago una pregunta antes de continuar, una pregunta rápida, sí o no, y luego continuamos. ¿Podríamos sustituir la palabra salvación por rectificación de la mente? O sea, dentro del concepto cristiano de salvación hoy, si así como hay ciertas palabras que podríamos trascenderlas y llevarlas a un lenguaje más comprensible, salvación también sería un sinónimo, viendo desde el aspecto de la conciencia, mejor descrito como rectificación de la mente. Eh, Se podría, Se pero podría. de por sí la palabra salvación sabemos que tiene ya un estigma religioso. Entonces A sí que eso es voy, cierto a eso que voy. cuando hace falta hacer revisionismo Sí, religioso, ¿cómo se dice? De la cristiandad, si queremos decir, ni siquiera el cristianismo, sino cristiandad, sí que hay que sustituir la palabra salvación temporalmente porque tiene un estigma equivocado. correcto. Entonces, dentro de lo que la palabra salvación podría simbolizar a la conciencia y su trabajo realmente en el deshacimiento del ego, yo consideraría que la mejor palabra sustituta sería rectificación de la mente, ¿no? Lo que pasa es que lo que nos está queriendo decir, lo que entiendo que el Espíritu Santo está diciendo aquí, que dice, pero se salvará engendrando hijos, quiere Sí, decir que tiene un estigma negativo también ok, de antaño, el concepto de Eva. Tiene un estigma negativo. Entonces, como estaba diciendo, la parte emocional no es mala, sí, es buena. Lo que pasa es que tiene que, primero, estar detrás del raciocinio y segundo, cumplir el propósito para el cual está. Entonces, ¿para qué tenemos la emoción? Para crear. ¿Sí? exacto, a Entonces, eso voy, la emoción es la exactamente. que crea. Gracias a las emociones es que se produce la ley de la atracción, es que se producen las cosas. Si no tuvieses, por ejemplo, ganas de, yo qué sé, hasta de ir a trabajar, si no hay una emoción de ganas de ir a trabajar, te quedas tirado en la cama.
Si no tienes ganas de ir a jugar, hasta te quedas sentado en el suelo. O sea, no harías nada si no hubiese una Sí, no, emoción. de hecho, si no tenés la emoción de querer tener familia o de querer tener, no, por Es ejemplo, que ni alcanzar el amor es una emoción, ni siquiera amarías a tus hijos correcto, si no hubiese una emoción. exacto, o por ejemplo, si yo quisiera, no sé, tener un negocio como lo he visualizado, si no tengo la emoción de querer alcanzarlo, de querer trabajarlo, no se va a producir nada. Y es aquí donde yo quiero Entonces desmenuzar un ahí poco más. básicamente se le gana, o sea, gana, ¿cómo se dice? Se le limpia la reputación, pero por encima de todo cumple el rol que tiene, y a eso es a lo que se está refiriendo. Porque hasta el momento lo que hemos encontrado es que las emociones no hacen más que meternos en problemas y darnos la vida que no nos gusta. Entonces, la salvación a la que se está refiriendo es, digamos, como lo quieres decir tú, una corrección, ¿sí? Donde ahora lo que vamos a hacer es que el verdadero rol que cumple la emoción es engendrar. Por eso Producir, son los hijos que engendra. Los hijos que claro. engendra vienen de la mente, vienen de Adán, porque Adán es el que tiene la semilla. Pero, Entonces, la semilla es el pensamiento, es la idea. Pero la idea necesita una emoción para que se produzca. Esto es todo ley de la atracción. claro, pero dice acá, viene aquí la condicionante, y eso es donde yo quiero analizar para la mente. Si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. O sea, aquí está hablando de ser consecuente, coherente con tres elementos. O sea, habla de equilibrio en tres elementos o coherencia en tres elementos, fe, amor y santificación. Y aquí pues tendremos demasiada tela que cortar, pero hay un concepto que aprendí con tu padre en relación a fe y habla de visualizar, ¿no? Y también ese elemento de visualizar es como es tener a partir de una estructura, de ver cosas, pero estructurado. Entonces, no sé, ¿cómo interpretas tú o no sé si yo estoy equivocado, pero esta condicionante de si permanecer es una condicionante en fe, amor y santificación, o sea, la producción de las emociones, nuevamente Pablo dice, las ajustas, o por lo menos lo que yo estoy interpretando, es como decir, en términos generales al hombre, para rectificar tu mente vas a hacerlo a través de la producción o fructificación, pero esto si lo haces a través de la fe, el amor y la santificación con modestia, o sea, esa palabra modestia yo la interpreto como, ok, equilibrio entre las tres cosas. ¿Cómo lo entiendes tú esos tres elementos y asociándolo con la palabra modestia, el hecho de rectificar algo a través de producir, pero con la condicionante o con la, sí, con la palabra si permaneciere en fe, amor y santificación? Bueno, me encanta la cita esta, 15, porque nunca la había analizado en profundidad, pero te está diciendo que para que tú tengas el resultado en tu vida, o sea, los hijos, resultados, ¿sí? De la vida que quieres, las cosas que quieres que se materialicen, tus sueños, tus anhelos, tus expectativas, si quieres que ese tipo de cosas realmente sean los hijos que quieres tener, en vez de lo que hasta entonces has tenido, o sea, salvar el poder creativo que tienes, sí, que es lo que representa Eva. Hay tres herramientas que tienes que utilizar aparte de doblegar el raciocinio. Es decir, que primero tus emociones sean controladas por la lógica, pero ahora la emoción necesita no solo ser controlada, sino ser ella misma. Entonces, ¿qué necesita la emoción para ser ella misma? Necesita, primero, no ser eufórica, ¿sí? Porque por eso te está hablando de la modestia, ¿no? Es, como algunos dicen, una persona recatada, una persona que sabe tener dominio propio. Entonces, si tú todo el rato eres emocional, gastas mucha energía. Necesitas focalizar la energía. Tiene que haber un enfoque, ¿sí? Donde la energía se concentra para que se produzca una mayor intensidad. Si no, de la otra manera estás despilfarrando. Es como la segunda ley de la termodinámica. Necesitas mantener la energía condensada porque de otra manera se dispersa. Si se dispersa, no se va a focalizar. Si no se focaliza, no se produce lo que quieres conseguir. Es una cuestión elemental de física. Si yo quiero conseguir algo, o cuando te dicen concéntrate, pero si estás disperso, no te concentras. Quiero conseguir algo, voy a tal lugar, pero te distraes yendo para aquí, yendo para allá, al final no vas a llegar, vas a tardar mucho. Entonces, lo mismo aquí. ¿Quieres hacer algo? Concéntrate en lo que quieres hacer, ¿sí? Sí, céntrate en eso, no te disperses, pero tienes que aprender a coger tu mente, tus emociones y decir, me sirves, me eres de utilidad, pero necesito que te concentres en esto, no en cualquier cosa, porque al final cuando quieras llegar allá, vas a llegar cansado, no vas a tener tampoco energía, porque la has despilfarrado. Entonces, eso considerando, primero, como digo,
que dejes que primero el raciocinio sea el que controla. Luego, ¿sí? Cojas esa energía y la focalices, no evitando, o sea, evitando que se despilfarre, ¿sí? Se derroche. Tienes 3 herramientas a través de las cuales logras que la mente use la emoción y la emoción se potencia a sí misma para que atraigas a tu vida lo que sí quieres, porque hasta el momento has atraído lo que no quieres, ¿no? Entonces, lo primero es estar convencido del objetivo y las cosas que deseas. Sí, tiene que haber una certeza, una seguridad. Entonces, tienes que creer en ti mismo, tienes que creer en tu producto, tienes que creer en lo que quieres conseguir, tienes que visualizar, ¿sí? La idea y sentir que estás ahí. Quiero construir un edificio, pues siéntete que entras al edificio, abres el picaporte de la puerta, toca las paredes, ¿cuál es la sensación? ¿A qué huele el apartamento por dentro? ¿Sí? Te ves en la azotea, ¿cuál es la sensación del viento, las ventanas? O sea, tienes que poner tu mente y ubicar en ese lugar 5 o 10 minutos al día o en cualquier otro momento. Trata de ponerte en el sitio. ¿Te imaginas el lugar? Ok, ve al sitio de vez en cuando y da un paseo para que te familiarices y pongas el sistema articular activado, ¿sí? En funcionamiento. Y de esa manera estás potenciando esa parte emocional. Luego el amor que pones hacia las cosas, tiene que haber un apasionamiento, tienes que amar el producto que es tuyo, quieres tener hijos, tienes que amar la idea. Entonces visualiza a los hijos y trata no solo de verlos en tu mente, cómo serán los hijos que quieres tener o la pareja, sino siente esa emoción de abrazar a tus hijos, de esta pareja, el carro que quieres. Tienes que sentir esa emoción y ese deseo que sale dentro de ti. Y lo otro, tienes que ser coherente contigo mismo y consecuente. ¿Por qué quieres lo que estás pidiendo? Si esto viene de un vacío interior, ¿sí? O si es algo meramente neutro, es, digamos, una preferencia. Prefiero vivir en este barrio que en este barrio. O prefiero este automóvil a este automóvil. O prefiero, sí, prefiero esto antes que eso. Es una preferencia, eso no es malo, malo ni Y bueno, eso es es un una juicio de lógica, eso es un juicio de lógica y de sinceridad, porque ya es... sí, es una preferencia, me gusta una camisa No, así, no, me no, me gusta la refiero otra que así. el juicio que haces en ese análisis, de eso, a partir de lógica, pues, o sea, de sincerarte, de profundizar, bueno, realmente, ¿por qué? Ujú. ¿Verdad? O sea, ¿Sabe? ahí Entonces vas el a aplicar. pensamiento tiene que ser sano. A eso viene el pensamiento santo. Y El a eso voy, pensamiento santo perdón. es la corrección interior que has hecho de tus Ajá. emociones para saber que no lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque quiero presumir ante mi vecino, o porque quiero quedar bien ante mis padres, o porque estos que me criticaban ahora se van a callar la boca porque me van a Y ver eso con es una mano desnudar tus monótona. emociones, o sea, el hecho de No, hacerlo. me refiero a que eso es un Sí. concepto que viene del ego. Entonces, como viene del ego, tú, eh, ¿cómo Ujú. se dice? Tu conciencia dentro te va a acusar contigo mismo y entonces hay un choque entre la coherencia y o sea, entre la conciencia y la coherencia y lo que tú estás pidiendo. Entonces tú dices, yo quiero magnetizar esto que me interesa, una motocicleta así, así, así. Pero tu conciencia te dice, tú sabes que lo estás haciendo es por capricho, porque quieres presumir Ujú. con esto. Entonces se genera un conflicto. Por este lado va la energía avanzando y por este lado la va retrayendo. Entonces nunca vas a avanzar porque tu propia conciencia te va a sabotear sabiendo que eso no es así, que no puedes. O porque tú mismo visualizas algo, pero no te lo crees. Entonces por eso necesitas creértelo. Ahí viene la palabra fe. Entonces tienes que estar convencido, tienes que amarlo y tienes que corregir tu mente para saber que el pensamiento que tienes no está polarizado, no es tendencioso, sino que es, digamos, neutro o es positivo. Sí, y es el Esas son las aspecto tres este. herramientas de la ley de la atracción. Sí, y este es el aspecto donde yo, por eso te decía, te hablaba de la sinceridad, ¿no? El hecho de no vas a poder llegar a conclusiones sinceras de desnudar tus emociones y por qué viene esto y por qué lo otro si no te desapegas de la emoción en ese momento. Es decir, no vas a poder usar una estructura lógica sobre análisis de algo, como tú ponías el ejemplo del robot en la serie Star Trek, si realmente no haces un juicio sano, puro, en función de una estructura real y lógica de decir esto es por esto. O sea, por ejemplo, tú dices, puede ser que algo estás motivado a hacerlo porque en la infancia siempre te hicieron sentir mal, entonces tú quieres demostrarle a los demás que tú se alcanza lo que te propones, pero realmente el motivante no es el amor de poder producir, generar, de romper tus límites, sino la emoción negativa sembrada en el pasado que se quedó ahí y que no has podido trascender. Entonces, si yo nos aplico una lógica de análisis de decir, ok, eh, ciertamente esto es producto de esto, esto es lo que me está motivando y eso es
ponerle la luz a las emociones, es como alumbrar el ego, ¿sí? Es como ponerle luz a lo que está oscuro, como de repente aquello que está detrás y no puedes ver, sí, porque está escondido, pero cuando lo alumbras se dice, ok, esta es la emoción negativa que está detrás. O sea, estoy escondiendo un anhelo de crecer, de esto y lo otro, pero realmente mi anhelo se está alimentando esencialmente, la raíz que lo alimenta esencialmente es una emoción negativa. Entonces, por eso te hacía esta apreciación de entender que también en esta parte de la santificación nuevamente vuelve a entrar el aspecto de la lógica, pero no es una lógica, es una lógica sana, un pensamiento sano sobre una verdad. Por eso santificación, pureza, sinceridad, desnudez, qué sé yo, esencia, etcétera, sobre la realidad de aquello que está escondido detrás de una emoción o un pensamiento que puede disfrazarse de nobleza. Bien, entonces, para continuar ahora, no sé si quieres comentar algo de lo que dije en este momento o paso al siguiente punto. No. Ok, pasando al siguiente punto, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Son las 8:22, sí tenemos tiempo, algo. Nos quedan 4 horas. Uh-huh. El punto de, de los desequilibrios de la mente o de las energías sexuales, por llamarlo de alguna manera. Quiero comenzarlo por este aspecto. Bueno, anatómicamente tú proponías que ciertas actividades corresponden más a la estructura biológica y mental del hombre. Pero sin embargo, te decía yo que para, por ejemplo, la guerra, ¿no? U otras actividades que son muy dadas en favor del hombre, deportes, etcétera. Sin embargo, vemos a lo largo de la historia mujeres que han trascendido esas limitantes y que incluso en algunos casos se sobrepusieron realmente a grandes hombres en algunos casos. Por ejemplo, Juana de Arco se echó, como decimos popularmente en Honduras, al lomo todo un ejército para vencer o para enfrentar a los ingleses. Sí, algo que los franceses pues venían realmente sufriendo muchísimo. Entonces, o sea, ¿cómo evaluar esta cuestión? O, por ejemplo, vemos también, no sé qué tan real ese mito de las Amazonas, algunos consideran, no sé si en este planeta o en algún otro planeta, existió el, llamémoslo así, no sé si la palabra sería predominio de la mujer sobre el hombre. Hay relatos históricos que dicen que hubo un momento, no sé si en este planeta o en otro, donde la mujer realmente era eran civilizaciones basadas en el matriarcado, donde la mujer era la que dirigía realmente estas sociedades. Entonces, dentro del aspecto del desequilibrio de las energías, tendrá que ver algo, por ejemplo, un rol de una Juana de Arco que vemos en esas acciones, sí, muy masculinas. Tendrá que ver o podrá existir un desequilibrio de las energías sexuales en ello, o simple y sencillamente viéndolo desde lo más sano, o sea, porque no puedo negar que en algunos casos existan desequilibrio, pero habrán casos también donde no hay desequilibrio y simple y sencillamente es un rol que se debe tomar cuando, cuando el hombre no lo logra. O sea, ¿cómo ver esto desde los dos aspectos? Tanto si podría existir un desequilibrio en la mente de energías sexuales o, eh, o realmente pueden existir dentro de lo sano eventos donde realmente se ven estas manifestaciones como una Juana de Arco en pro de una sociedad, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo lo evalúas? Yo diría que son manifestaciones de la conciencia colectiva, en la cual la conciencia colectiva nos está llevando a que recordemos el valor que tiene la madre naturaleza, el valor que tiene la madre, sí, el símbolo femenino dentro de nuestra sociedad, porque precisamente estamos observando que muchas veces trasciende todo esto que hemos hablado, ¿sí? Del sentido común, de que mejor que en una serie de ámbitos sociales, que una mujer esté en el hogar tranquila,
porque se mete dentro de ámbitos, de ciertos roles sociales y al final le terminan tirando piedras, ¿no? Entonces es como, no te metas con estos cavernícolas, quédate tranquila en la casa porque con esta gente no se puede razonar. Si entre ellos mismos no pueden razonar, te vas a meter tú a discutir con ellos. Pero otras veces se da la oportunidad de que se dignifique, ¿sí?, las cosas y se salgan un poco de contexto. Es una de las razones por las cuales observo esto. Y como es el caso de Judith, ¿sí? No me acuerdo si fue con Holofernes, no me acuerdo quién fue, con el general de Nebuchadnezzar II, sí, Nabucodonosor, sitia Jerusalén, sitia Judea. Y ella hace parecer que quiere tener algo con el general, sí, lo seduce y cuando él está dormido le quita su propia espada, le corta la cabeza, se escabulle entre el propio ejército y se lo muestra a los judíos. Y ellos se envalentonan y atacan por sorpresa al ejército babilonio. Y cuando los babilonios se quieren organizar, porque los agarran por sorpresa, buscan a su caudillo y resulta que el tipo está decapitado en su cama. Entonces se vienen abajo y tienen que huir. Y durante no sé cuánto tiempo, los babilonios regresaron y no, por lo menos esa campaña la perdieron y no regresaron. Tuvieron que ir a retomar fuerzas. Pero nos sirven este tipo de relatos, igual que el caso de Esther y Mardokai, ¿sí?, en Babilonia, donde ella avanza, ¿sí?, hasta llegar a ser esposa, no sé si era Darío el que era rey en aquel entonces, eh, e interviene precisamente para evitar un genocidio, ¿sí?, de su propia gente, y gracias a ella Asuero era logra el rey. Asuero. Asuero. Ok. Entonces, tenemos episodios históricos importantes que dignifican y a veces también ayudan a la sociedad a apaciguarse. Y eso también ayudó, con el propio concepto de la Virgen María en el catolicismo, también ayudó a la sociedad a apaciguar un poco y dignificar, porque ha habido momentos en los que se han polarizado de una forma extrema esos roles, al grado de que se vuelve una irracionalidad social. Entonces pienso que es una forma también de depurar y de ayudar a la conciencia colectiva en ciertos momentos de la historia, cuando se ve que la cosa se está saliendo un poco de control y es como, recuerden vuestras raíces, que ustedes salieron del vientre de una mujer, ¿no? Entonces, dignifíquenla. Es por lo menos hablando en términos de la conciencia colectiva, ¿sí? Una forma también de ayudar a enfocar. Son ajustes, ¿no? Y sí, exacto. Es una forma también de ajustar, pero también como de hacer el llamado a la conciencia en ciertos momentos y en ciertos lugares, de decir, no se polaricen tanto, ¿sí?, con estas ideas, porque como que se vuelven tendenciosos, ¿sí? Y bueno, pienso que principalmente eso. Luego puntualizar en que, pues, casos específicos donde impera la posición de una persona, sus virtudes, su educación, o sea, cómo la forjaron, y está en el lugar adecuado y específico para cumplir un propósito. Da igual si es hombre o si es mujer, ¿sí? De hecho, si es diferente a lo que normalmente esperarían, pues ayuda también a romper esquemas. A veces es necesario, la gente necesita que le rompan los esquemas para desbloquear cosas que están arraigadas por mucho tiempo, salir del estado de confort, del patrón esperado. Igual fíjate la historia misma del rey David, que tiene que ser un tipo gigantesco, un ejército gigantesco, y vaya a aparecer un niño rubito, ¿sí?, bonito, ¿sí?, que ni siquiera sabía de guerra, y va y mata a un gigante. Entonces le rompe los esquemas a todo el mundo y te dices que no es el tamaño del ejército, ni el tamaño de la persona, ni importa su género, es la determinación y la voluntad de una persona lo que logra objetivos. Me trabé acá. Ok. Bien, entonces ya para el cierre del programa, ¿cómo, o sea, a ver, cómo sería la pregunta? ¿Qué comprensión tienes sobre ese concepto de equilibrar las energías sexuales? Bueno, en este caso, equilibrar, eh, sí, las energías sexuales que pueden estar desequilibradas en un individuo. Eh, ¿qué, ¿Qué crees que esto significa y cómo una persona podría identificarlas y trabajar en ellas para, para pues tener una vida más coherente desde su punto de vista de las energías sexuales que cada uno debe tener? Porque algunos consideran que
que hay que lograr un equilibrio interno, ¿no? Entre ellos. ¿Y qué sería ese equilibrio? Adelante. No sé si puedo desarrollar eso en poco tiempo y especialmente de forma improvisada. Creo que es el tipo de Bueno, temas en los que hay que prepararlos con entonces anterioridad hagámoslo, ¿te parece? Que, bueno, no sé si y para más bien mañana. desde el ámbito terapéutico, o sea, como una terapia, como un trabajo psicológico y una serie de Ujú. ejercicios. Y no tengo aquí esos apuntes. Muy bien, entonces, Tendría hagamos que- una cosa. ¿Quieres? No, no sé, mañana no creo que te va a dar tiempo. ¿Te parece si dejamos este aspecto para la siguiente semana? Bueno, Muy bien. Ok, vamos a quedar aquí entonces el programa de hoy porque ya hemos llegado a los puntos torales del desarrollo del tema. Yo al principio le había puesto la religión porque en mi visión era pues solo desmenuzar esto de Pablo, pero pequé de sobrado, creyendo que iba a ser poco, pero realmente era un punto de mucho análisis. Y quería introducir el aspecto de la religión y eso lo voy a dejar para mañana entonces, que sería, ¿por qué lo estaba primero relacionando con lo de Pablo? Porque la idea era trasladar como primer elemento el hecho de que muchas veces el tema de la religión estriba o el del ego de la religión estriba en ciertas doctrinas o ciertas, llamémoslo así, malinterpretaciones de doctrinas en cualquier religión, ¿sí? Donde pues plegamos esas doctrinas a la mente corrupta, a la mente egocéntrica, y entonces analizar cómo es realmente comprender que el ego está inmiscuido en las religiones o en la mente religiosa. Sí, en la mente religiosa, ¿cuál sería? Porque en este caso, eh, vamos a analizarlo mañana mejor para no hablar más, pero sí, esta es la idea, relacionar, usar como ejemplo, como partida, lo de Pablo, ¿verdad? Que se convierte en una doctrina en ciertos ámbitos y que al final, pues, ¿qué es lo que se esconde detrás de aceptar esas doctrinas? ¿Qué es lo que la mente realmente egocéntrica quiere? Sí, y por eso teníamos este elemento. Uno de ellos, con esto de Pablo, pues es eh, siempre la cuestión de la división y alimentar tanto la justificación de una mente feminazi, así como también seguir anclados en pensamientos misóginos o machistas sin entender los conceptos trascendentales que van para la mente en todos estos escritos. Entonces es como la mente corrompe la esencia de la síntesis espiritual en las religiones y la corrompe para llevarla a, a divisiones y a una mente religiosa plegada al ego y no una mente, llamémoslo así, de principios religiosos enfocados en una esencia que nutra el espíritu y que trascienda la conciencia. Bueno, nos vamos entonces, Frederick. Gracias por acompañarnos el día de hoy. excelente. Así que quedamos así. Será hasta mañana en Ve Ocultas. Gracias a usted por acompañarnos. Ve ocultas.